Hola a todos, mi nombre es Michael Sandovalin, soy de número de lista del 21, el NRC es 30159 y la materia es Técnicas de Negociación Comercial Internacional. Esta tarea pertenece a la categoría de deberes, específicamente al deber 1.4 y es el ensayo digital. Fecha de emisión, el 11 del 5 de 2026. Comenzamos. El uso de la información y las asimetrías informativas en el proceso de negociación. La información constituye uno de los recursos más importantes dentro de cualquier proceso de negociación, en escenarios empresariales, comerciales, políticos, laborales e internacionales. La capacidad de obtener, interpretar y utilizar información relevante puede determinar el éxito o el fracaso de un acuerdo. En la actualidad, las negociaciones no dependen únicamente de la habilidad comunicativa o de la capacidad de persuasión de las partes, sino también del manejo estratégico del conocimiento disponible sobre intereses, objetivos, recursos, limitaciones y alternativas de la contraparte. Dentro de ese contexto surge el concepto de asimetría informativa, entendido como la situación en la cual una de las partes involucradas posee mayor o mejor información que la otra. Estas diferencias generalmente generan ventajas estratégicas que afectan directamente al equilibrio de poder, la toma de decisiones y la distribución de beneficios durante la negociación. Las asimetrías informativas se encuentran presentes en prácticamente todos los procesos negociadores debido a que las partes rara vez revelan completamente sus intereses reales, sus límites de concesión o sus estrategias internas. El uso estratégico de la información puede convertirse en una herramienta legítima para fortalecer posiciones negociadoras y reducir incertidumbres. Sin embargo, también puede derivar en manipulación, engaño o explotación cuando la información es utilizada de forma desleal o poco ética. Por esta razón, comprender la importancia de la información y las consecuencias de la asimetría informativa resulta fundamental para desarrollar negociaciones eficientes, equilibradas y sostenibles. La tesis central de este ensayo sostiene que el uso estratégico de la información y la adecuada gestión de las asimetrías informáticas representan factores decisivos dentro de procesos de negociación, ya que influyen directamente en el poder de las partes, en la calidad de las decisiones y en la estabilidad de los acuerdos alcanzados. Asimismo, el manejo responsable de la información constituye una competencia esencial para cualquier negociador moderno en entornos caracterizados por incertidumbre y alta competencia. La información como recurso estratégico en la negociación. La información puede definirse como el conjunto de datos, conocimientos y elementos de análisis que permiten comprender una situación y tomar decisiones racionales. En el ámbito de negociación, la información funciona como un recurso estratégico porque reduce la incertidumbre y fortalece la capacidad de influencia entre las partes involucradas. Un negociador que dispone de información suficiente posee mayores probabilidades de anticipar escenarios, identificar oportunidades y diseñar estrategias efectivas. Por ejemplo, las necesidades económicas de la contraparte, su urgencia por alcanzar un acuerdo o sus limitaciones operativas permite formular las propuestas más convenientes y aumentar las probabilidades de éxito. La información también influye directamente en el poder del negociador. Generalmente, quien posee más información cuenta con mejores herramientas para controlar el ritmo de la negociación, establecer condiciones favorables y realizar concesiones calculadas. Esto demuestra que el poder dentro de una negociación no depende únicamente de recursos financieros o autoridad formal, sino también de la capacidad para acceder y administrar conocimientos relevantes. En las negociaciones complejas, la información cumple además una función preventiva. El análisis adecuado de antecedentes financieros, jurídicos y técnicos permite identificar riesgos antes de asumir compromisos importantes. Por esta razón, muchas empresas invierten recursos significativos en inteligencia de mercado, análisis estratégico y recopilación de datos. Otro aspecto clave es que la información no posee el mismo valor para todas las partes. Determinados datos pueden ser irrelevantes para un negociador, extremadamente valioso para otro. Esto convierte la información en un activo dinámico, cuya utilidad depende del contexto y de los objetivos perseguidos. Asimismo, la velocidad con la que se obtiene información puede generar ventajas competitivas importantes. En mercados alternativos y altamente dinámicos,
Acceder antes que otros a información sobre cambios regulatorios, tendencias económicas y movimientos financieros permite reaccionar rápidamente y fortalecer posiciones estratégicas. Sin embargo, la información puede convertirse en una fuente de vulnerabilidad. Cuando una de las partes negocia con información incompleta o incorrecta, aumenta el riesgo de tomar decisiones favorables. Por ello, la verificación y el análisis crítico de los datos constituyen elementos esenciales dentro de cualquier proceso negociador. Concepto y características de las asimetrías informativas. Las asimetrías informativas surgen cuando existe un desequilibrio en el acceso, calidad o cantidad de información entre las partes que participan en una negociación. Esta diferencia provoca que una de ellas posea mayores capacidades para influir en el desarrollo y resultados del proceso negociador. Las asimetrías pueden manifestarse de diferentes maneras. En algunos casos, una parte posee información privilegiada sobre costos, capacidades internas o condiciones de mercado. En otros, el desequilibrio se relaciona con conocimientos técnicos, jurídicos o financieros que la contraparte no comprende completamente. Una característica fundamental de las asimetrías informativas es que genera incertidumbre. Cuando una parte desconoce información relevante, resulta difícil evaluar riesgos, calcular beneficios o identificar el verdadero valor de las propuestas presentadas. Otra característica importante es que las asimetrías modifican el equilibrio del poder. La parte mejor informada suele tener mayor capacidad para definir condiciones, influir en decisiones y ejercer presión estratégica sobre la contraparte. Las asimetrías informativas también poseen un carácter dinámico. A medida que avanza la negociación, las partes pueden descubrir nueva información, reducir desigualdades y modificar sus estrategias iniciales. Esto significa que el poder informativo puede cambiar constantemente durante el proceso negociador. Además, estas asimetrías no siempre son intencionales. En muchas ocasiones surgen debido a diferencias naturales de experiencia, acceso tecnológico o especialización profesional. Sin embargo, también pueden ser resultado de estrategias deliberadas de ocultamiento o manipulación de información. En negociaciones internacionales, por ejemplo, los países desarrollados suelen contar con equipos especializados en comercio, derecho y economía, mientras que en economías emergentes poseen menores cantidades técnicas. De igual manera, en el ámbito empresarial, las grandes corporaciones disponen de departamentos de análisis financieros e inteligencia de mercado, que pequeñas empresas difícilmente pueden igualar. Estas diferencias demuestran que la información se ha convertido en uno de los principales factores de ventaja competitiva dentro de las negociaciones contemporáneas. El origen de las asimetrías informativas. Las asimetrías informativas pueden originarse por múltiples factores. Uno de los más importantes es el acceso desigual a recursos tecnológicos y sistemas de información. Las organizaciones con mayores capacidades económicas suelen disponer de herramientas avanzadas para recopilar datos, analizar mercados y anticipar tendencias. Otro origen relevante se relaciona con las diferencias de experiencia y conocimiento especializado. En negociaciones técnicas o jurídicas, una de las partes puede poseer conocimientos que la otra no comprende completamente, generándose así una importante desventaja informativa. Las diferencias culturales también generan asimetrías. En negociaciones internacionales, el desconocimiento de normas culturales, el estilo de comunicación y protocolos diplomáticos pueden afectar la interpretación de mensajes y reducir la capacidad de respuesta de una de las partes. Asimismo, las asimetrías pueden surgir debido a la falta de transparencia. Muchas organizaciones reservan información estratégica para evitar perder ventajas competitivas. Aunque cierto nivel de confidencialidad es normal en cualquier negociación, el ocultamiento excesivo incrementa la incertidumbre y dificulta la construcción de confianza. Otro factor importante es el tiempo disponible para la preparación. Una parte que cuenta con más tiempo para investigar y analizar escenarios generalmente posee mayores ventajas informativas que aquella obligada a negociar bajo presión o urgencia. La complejidad de los mercados actuales también favorece el surgimiento de asimetrías informativas. Sectores como el financiero, tecnológico o farmacéutico requieren altos niveles de especialización, lo que dificulta que todas las partes comprendan completamente las condiciones negociadas. Finalmente, las redes de contacto y el acceso a fuentes privilegiadas constituyen otro elemento relevante. Empresas, gobiernos u organizaciones con conexiones estratégicas suelen obtener información importante antes que otros actores, fortaleciendo así su posición negociadora. Impacto de las asimetrías informativas en la negociación.
Las asimetrías informativas producen efectos significativos dentro de las negociaciones. Uno de los principales impactos es la alteración del equilibrio de poder. La parte que posee mayor información generalmente cuenta con más capacidad para influir en decisiones, controlar el proceso y obtener mayores beneficios. La percepción de valor también se ve afectada por la información disponible. Cuando una parte desconoce el verdadero valor de un producto, servicio o concesión, puede aceptar condiciones desfavorables o rechazar oportunidades convenientes. Otro efecto importante es la reducción de confianza. Cuando existe sospecha de ocultamiento o manipulación, las partes desarrollan conductas defensivas que dificultan la cooperación y limitan el intercambio abierto de propuestas. Las asimetrías informativas también pueden generar acuerdos subóptimos. Muchas oportunidades de beneficio mutuo se pierden porque los intereses reales y necesidades de las partes no son comunicados adecuadamente. En ciertos casos, estas desigualdades provocan impases o bloqueos negociadores. La falta de claridad sobre los objetivos y límites dificulta la construcción de consensos y prolonga innecesariamente las negociaciones. Además, las asimetrías incrementan el riesgo de explotación estratégica. Una organización con información privilegiada puede inducir a la contraparte a aceptar condiciones perjudiciales mediante presión o manipulación informativa. En negociaciones financieras, por ejemplo, inversionistas con menor conocimiento técnico pueden adquirir productos complejos sin entender completamente sus riesgos. Esto demuestra cómo las diferencias de información pueden generar consecuencias económicas graves. Otro impacto relevante es el aumento de costos de supervisión y verificación. Cuando las partes desconfían de la información recibida, deben invertir más recursos en auditorías, análisis legales y mecanismos de control. Las asimetrías también afectan a la reputación. Organizaciones reconocidas por ocultar información o manipular negociaciones enfrentan mayores dificultades para construir relaciones sostenibles y generar confianza en futuros acuerdos. Uso estratégico de la información. El uso estratégico de la información consiste en administrar datos y conocimientos de manera planificada para fortalecer la posición negociadora y alcanzar objetivos específicos. Una de las estrategias más importantes es la recopilación previa de información. Antes de iniciar una negociación, resulta fundamental investigar antecedentes, capacidades, necesidades y limitaciones de la contraparte. Esta preparación permite diseñar propuestas más precisas y anticipar posibles escenarios. La formulación de preguntas estratégicas constituye otra herramienta fundamental. Las preguntas abiertas y de seguimiento permiten obtener información valiosa sobre prioridades, expectativas y límites de la contraparte. El uso del silencio también representa una parte técnica importante. En numerosas ocasiones, los silencios generaban presión psicológica y motivan a la parte a revelar información adicional para llenar el vacío comunicativo. La observación del lenguaje verbal y no verbal constituye otro elemento estratégico. Expresiones faciales, cambios de tonos y reacciones emocionales pueden ofrecer información relevante sobre intereses ocultos o niveles de presión. La señalización estratégica es igualmente utilizada en muchas negociaciones. Consiste en enviar mensajes destinados a influir en la percepción de la contraparte. Una empresa puede proyectar fortaleza financiera o mostrar capacidad operativa para mejorar su posición negociadora. Sin embargo, el uso estratégico de la información también plantea desafíos éticos importantes. Existe una diferencia fundamentada entre administrar estratégicamente la información confidencial y manipular deliberadamente la contraparte mediante información falsa o engañosa. Cuando el uso de la información se transforma en engaño, se deteriora la confianza y aumenta los riesgos legales y reputacionales. Por ello, la ética constituye un límite esencial dentro de cualquier estrategia negociadora. Estrategias para reducir asimetrías informativas. La reducción de asimetrías informativas representa uno de los principales desafíos dentro de las negociaciones complejas. Una de las herramientas más eficaces es la investigación exhaustiva previa. Recopilar información sobre antecedentes financieros, situación legal y comportamiento histórico de la contraparte permite disminuir incertidumbre y fortalecer la capacidad de análisis. La diligencia debida o due diligence constituye otro mecanismo fundamental. Este proceso implica verificar información legal y financiera operativa antes de concretar acuerdos importantes. El uso de expertos especializados también ayuda a equilibrar diferencias de conocimiento técnico. Abogados, consultores y analistas financieros pueden identificar riesgos que pasarían desapercibidos para negociadores sin experiencia específica. Asimismo, la verificación independiente de información resulta esencial.
Contrastar datos mediante fuentes externas reduce la posibilidad de tomar decisiones basadas en información correcta. La transparencia parcial también puede contribuir a reducción de tensiones y fortalecer la confianza. Compartir cierta información relevante facilita la cooperación y mejora las posibilidades de alcanzar acuerdos sostenibles. Los acuerdos de confidencialidad permiten intercambiar información sensible sin temor a filtraciones o usos indebidos. Esto favorece un intercambio más abierto y eficiente de datos relevantes. Por otra parte, los contratos contingentes ayudan a enfrentar incertidumbres mediante cláusulas vinculadas al cumplimiento de objetivos verificables. La mediación constituye otra herramienta útil para equilibrar diferencias normativas. Los mediadores facilitan el intercambio de información y promueven soluciones más equitativas entre las partes. Finalmente, la capacitación constante en análisis de información y técnicas de negociación permite desarrollar mayores capacidades para enfrentar escenarios complejos y reducir vulnerabilidades informativas. Consideraciones éticas sobre el uso de la información. La ética desempeña un papel fundamental en el uso de la información dentro de las negociaciones. Aunque toda negociación implica cierto grado de estrategia y reserva, existen límites que no deben ser sobrepasados. La ventaja estratégica legítima consiste en utilizar preparación, análisis e inteligencia para fortalecer posiciones sin recurrir a falsedades o manipulación. Por el contrario, la manipulación deliberada implica proporcionar información falsa, ocultar riesgos críticos o inducir intencionalmente a error a la contraparte. Las conductas engañosas pueden generar beneficios inmediatos, pero también producen consecuencias negativas como la pérdida de reputación, conflictos legales y deterioro de relaciones futuras. En mercados globalizados, la reputación constituye un activo fundamental. Empresas y negociadores reconocidos por actuar de manera ética poseen mayores posibilidades de establecer relaciones sostenibles y generar confianza. Además, muchas prácticas relacionadas con manipulación informativa son sancionadas legalmente. El fraude, la publicidad engañosa y la ocultación deliberada de información relevante puede generar responsabilidades civiles y penales. Por esta razón, el negociador debe equilibrar estrategia y ética. El objetivo no debe limitarse a obtener ventajas inmediatas, sino también a construir elementos legítimos y duraderos. Como conclusión tenemos el uso de la información y las asimetrías informativas constituyen elementos centrales dentro de los procesos de negociación contemporáneos. La información no solo permite reducir incertidumbre y fortalecer decisiones, sino que también funciona como una fuente de poder estratégico. A lo largo de este ensayo se evidenció que las asimetrías informativas surgen debido a diferencias en recursos, experiencia, acceso tecnológico y conocimiento especializado. Estas desigualdades afectan al equilibrio de poder y la confianza, y la calidad de los acuerdos alcanzados. Asimismo, se analizó cómo la información puede utilizarse estratégicamente mediante investigación previa, formulación de preguntas, observación del comportamiento y señalización estratégica. Sin embargo, también se destacó que el uso irresponsable de la información puede conducir a manipulación, explotación y deterioro de relaciones negociadoras. Las estrategias para reducir asimetrías como la diligencia debida, el uso de expertos, la verificación independiente y transparencia parcial resultan esenciales para construir acuerdos más equilibrados y sostenibles. Finalmente, puede afirmarse que el negociador moderno debe desarrollar competencias analíticas, estratégicas y éticas para enfrentar escenarios caracterizados por información imperfecta en un entorno globalizado y competitivo. La capacidad para administrar información de manera inteligente y responsable constituye una ventaja decisiva para alcanzar negociaciones exitosas y relaciones duraderas. Y como referencias del ensayo tenemos las siguientes.